analista político, candidato por la RC5 al Parlamento Andino. Estimado Virgilio, muy buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad de conversar y atender este presente informe noticioso. Gracias. ¿Dónde se encuentra, estimado Virgilio? Muy buenas tardes. Estimado Virgilio, si nos ayuda, por favor, habilitando el micrófono. Muy buenas tardes, ahí creo que Perfecto. sí me escuchan. Correcto. Ahora sí, cuéntenos, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué parte del país? Eh, Buenas tardes, Jonathan, siempre un gusto. No, ahora estoy aquí en Pichincha precisamente. Hemos tenido que realizar varias actividades y bueno, parte de la campaña también es poder desarrollar y poder estar en Quito. Yo soy quiteño y tenía hoy varias actividades que están programadas y que aún todavía siguen luego de esta entrevista. De tal manera que les saludo desde aquí, desde la ciudad de Quito. Hace un frío que no le cuento aquí en la ciudad de Quito. Hace un frío que no le cuento. Virgilio, hemos iniciado ya con la campaña, lo que ha sorprendido bastante en este nuevo 2025 ha sido este decreto 500 que hoy en la mañana nos desayunó el presidente Daniel Noboa. ¿Qué opina usted acerca de esto? Hay algunos pronunciamientos en redes sociales al respecto, pero usted como también parte del trabajo y de la coyuntura nacional, ¿cómo ve este decreto 500 que el presidente hoy nos ha entregado? Mire, esto que ahora el presidente, este nuevo decreto, es simplemente la ratificación de lo que desde hace tiempos vive el país. Vivimos en un estado de lo que el profesor Gustavo Ferreira, un profesor argentino, dice es un estado de no derecho. No derecho, es decir, hay una apariencia constitucional, hay una apariencia de que se respeta el Estado de Derecho, pero realmente se está viviendo un Estado de no derecho. Se violenta la Constitución, se violentan las leyes. El presidente de la República está obligado, no es que es a su consideración, él está obligado a pedir licencia mientras dura la campaña electoral, no por 3 días, no por 2 días. Además genera un conflicto muy fuerte, un conflicto profundo, porque él puede solicitar licencia, pero la Asamblea Nacional es la que le tiene que conceder la licencia. Entonces, la actuación del presidente, le vuelvo a decir, configura esto que se llama un estado de no derecho. Hay una apariencia, una fachada, que cada vez se va perdiendo incluso la apariencia, la fachada. Cada vez más se van perdiendo las formas. Ahora me pasaban una moto de la escolta presidencial que tenía una bandera con los colores del movimiento del presidente. Créame que cuando recibí, pregunté, ¿esto es real? ¿Es realizado con inteligencia artificial? Pero después uno dice, ¿qué más da una moto si está utilizando Carondelet como central de campaña? Si está poniendo una vicepresidenta mediante decreto, que después eso va a tener serias consecuencias jurídicas, porque la vicepresidenta de la República, que él escogió esa vicepresidenta de la República, fue electa por el pueblo ecuatoriano y esa vicepresidenta está en ejercicio, está en funciones, de tal manera que esto es una irregularidad más. Aquí vivimos un estado de no derecho y además le digo otra cosa importante, también, y eso se configura con lo de las declaraciones del ministro Lofredo, cada vez más hay un régimen que básicamente asienta su fuerza en el vínculo con las Fuerzas Armadas. Y eso, mire que ya nos ha llevado a cosas tan lamentables como el dolor de tener que perder a estos 4 niños de las Malvinas. Y ahora, a partir de los 4 niños de las Malvinas, hay más denuncias de personas desaparecidas, incluso de ejecuciones extrajudiciales. Y cuando se pide que eso se transparente, primero sale el ministro, ahora sí ya apareció la ministra Palencia, y hablan de que eso es debilitar la institucionalidad. Todo lo contrario, cuando no hay transparencia, cuando no hay verdad, se debilita la institucionalidad. Pero
Esto es parte de este estado de no derecho, esto es parte de los abusos, esto es parte de las reiteraciones de rupturas legales y constitucionales que hemos tenido en estos últimos meses de un presidente que actúa con fachada democrática, pero que en la práctica no cumple con lo que dice la Constitución y la ley. En ese sentido, ¿cómo hacer campaña entonces si ustedes dicen tener la cancha inclinada? Mire, es que yo creo que es más grave que eso, Jonathan, es mucho más grave que eso. Primero, una lección. Esto nos queda como una lección, porque hay mucha gente que dice, hay que elegir a estas personas de las alcurnias que nacieron en cuna de oro, porque estas personas ya no van a abusar del Estado, porque estas personas no van a utilizar recursos públicos, hay que elegirlos. Y vea, ¿sabe cuál es la primera lección que nos queda claro con esto? La lección que nos queda claro es que esta persona que proviene de una de las familias más ricas del país, que es heredero de una de las familias más ricas del país, al mismo tiempo busca utilizar el poder del Estado para que todos los ecuatorianos le paguemos su campaña electoral. Todos los ecuatorianos. Carondelet convertida en central de campaña, la bandera ecuatoriana convertida como o parte de la escenografía, las Fuerzas Armadas convertidas en el equipo de seguridad, más allá de que el presidente evidentemente tiene que tener su seguridad, pero las Fuerzas Armadas resguardando la Plaza Grande mientras se hace un mitin de lanzamiento de campaña. Pero va más allá de eso, va más allá del abuso de los fondos públicos, que si aquí existiría Estado de Derecho, eso realmente especulado, tarde o temprano se tendrá, y esto puede tener, le digo, consecuencias jurídicas, porque aquí se están cometiendo no solo infracciones electorales, se están cometiendo incluso infracciones penales. Pero ¿sabe qué? Yo creo que va más allá. No solo es el uso y el abuso de los fondos públicos, el uso y el abuso de las instalaciones públicas, no, es mucho más allá. ¿Sabe qué es? Es desesperación del presidente de la República, es desesperación por querer controlar el poder político mientras duran las elecciones. Eso es lo de fondo. ¿Por qué el presidente tiene interés de controlar el poder político? ¿Por qué el presidente tiene el interés de controlar las instituciones mientras se realizan las elecciones? ¿Por qué frente a esto los órganos del poder electoral han sido tan contemplativos y tan sumisos y no han establecido básicamente una resolución mandatoria de que se tiene que cumplir? Aunque ya le digo, no haría falta ni la resolución, porque eso está en la Constitución y en la ley. ¿Por qué tanto los organismos que son encargados del proceso del sufragio como del tema contencioso, por qué no han impedido que se abuse como se está abusando los recursos públicos? Pero es más allá. Yo le hago una pregunta, que creo que es la pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué va a pasar si al presidente no le gustan los resultados electorales? ¿No será que está haciendo todo eso porque el presidente también tiene encuestas y las encuestas le están diciendo algo y por eso está desesperado por tener el control político del Estado mientras duran las elecciones? Y si no le gustan los resultados, va a respetar efectivamente el pronunciamiento popular, va a respetar el pronunciamiento del pueblo en las urnas, o vamos a tener que vivir aquí lo que sucedió ya en Bolivia. Ese es el tema de fondo, Jonathan. Más allá de que una persona que tiene todos los millones del mundo, evidentemente, también hay que hacer un paréntesis y decir, aunque tiene todos los millones del mundo, su familia tiene ahí unos conflictos por no pagar precisamente los impuestos que deben. Pero más allá de eso, abusa de los recursos del Estado, pero hay un tema de fondo, y el tema de fondo es precisamente buscar tener el control político de algunas instituciones del Estado, buscar tener el control político mientras se desarrolla el proceso electoral. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar si cuando el pueblo ecuatoriano se pronuncie y va a ser categórico y esos resultados no le gustan al presidente de la República? Esto es lo de fondo, Jonathan. Aquí está el tema medular. ¿Es necesaria una depuración del Consejo Nacional Electoral para poder tener una democracia y respetar la decisión del pueblo ecuatoriano? Vea, este es el drama que tanto el Tribunal Contencioso como el Consejo Nacional Electoral tenían ya.
que haber vivido un proceso de modificación. Sin embargo, no se ha avanzado en esto, se ha ratificado que son los funcionarios que están en este momento de consejeros quienes tienen que organizar las elecciones. Y eso, le digo ahora, a lo que nos lleva es a que, sobre todo, le pone más responsabilidad al pueblo ecuatoriano, le pone más responsabilidad al pueblo ecuatoriano. Los resultados que salgan de las urnas tienen que ser contundentes para que no puedan, así como hacen trampa ahora, no le puedan hacer trampa con la votación del pueblo ecuatoriano. Ese es el tema clave, ¿sí? Sí, por eso creo que todos los ecuatorianos tenemos que pensar muy bien, no tenemos que desperdiciar el voto, es fundamental que no desperdiciemos el voto. Aquí hay, creo yo, solo una posibilidad de cambio con verdadera perspectiva en este momento de ganar las elecciones, que es Luisa González, Diego Borja y la lista 5, el equipo de la lista 5 de la Revolución Ciudadana en alianza con Reto. Eso me parece que es en este momento lo central. Ese es el binomio, le digo, que tiene opciones reales de poder enfrentar ahora al candidato de Carondelet. Es el único movimiento, el único binomio que tiene posibilidad real de enfrentar. Y el pronunciamiento del pueblo tiene que ser categórico, tiene que no dejar lugar a dudas, porque de lo contrario, yo le digo, en este momento cualquier cosa puede pasar. E incluso este discurso, este relato para generar fractura, división, zozobra en las Fuerzas Armadas, está también vinculado, está estrechamente relacionado con esta posibilidad de un presidente que no respete nada, de un presidente que no tiene límites, de un presidente que está basando su estrategia en presentarse como lo que es. Yo creo que está reflejando la estrategia del presidente. Básicamente lo que hace es presentarse como la persona que no tiene límites, que no tiene escrúpulos, como una persona mala, que no le importa seguir acciones legales contra la madre de su hija, que no le importa meterse en una embajada, que no le importa irrespetar la Constitución, que no le importa cuidar los bienes de los ecuatorianos y más bien los utiliza para campaña. Entonces, es una persona sin límites. Y sabe, ellos creen que en un momento como el que vive la sociedad, en que la sociedad tiene miedo, creen que el malo es el que triunfa, creen que el malo es el que tiene posibilidades de victoria. Y creo que el pueblo ecuatoriano tenemos que demostrarle que somos más que eso, que los ecuatorianos somos gente buena, somos gente de bien, que los ecuatorianos somos gente que quiere unirse para enfrentar los verdaderos problemas que tenemos en el Ecuador, que no es que nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa, no, los ecuatorianos somos gente de bien y gente que se merece un futuro distinto, nos merecemos un futuro distinto. Ya para probar si tiene o no capacidad de gobernar, ya ha sido un tiempo suficiente. Mi madre decía, para muestra basta un botón, ¿sí? Si en un año se han profundizado los problemas del Ecuador, imagínense que serían 4, porque hay alguna gente que dice eso, se no ha tenido tiempo, no, es al revés, ya en un año nos ha demostrado, en este año nos ha demostrado que no tiene posibilidad ni capacidad para poder resolver los problemas del país. Más bien se han profundizado. Imaginemos qué sería en 4, ¿sí? ¿En qué pasaría el país en 4 años más? ¿Sí? ¿En dónde estaríamos? Si en este momento la situación económica es complicadísima. Solo el año anterior, el presidente de la República se endeudó en más de 5.000 millones de dólares. Solo hace 3 semanas el Fondo Monetario Internacional le prestó 500 millones, no para una gran obra de infraestructura, sino básicamente para que pague deudas. Este año el Ecuador tiene que pagar 8.000 millones de dólares, más de 8.000, por concepto de la deuda externa. Eso es más que el presupuesto de la educación de un año. Entonces la situación económica es muy complicada. No hay inversión pública, no hay inversión extranjera, no hay inversión privada. ¿Por qué la economía de alguna manera se mantiene a flote? Por el aporte de los migrantes. El aporte de los migrantes es más o menos del 5% del PIB, son casi 6.000 millones de dólares.
y eso mantiene de alguna manera a flote la economía. Pero vivimos una situación muy crítica. El tema de la inseguridad, incluso el tema energético. En este momento tenemos luz gracias a San Pedro. Fue San Pedro el que ha permitido que no haya apagones por este tiempo. Pero ese no es un problema que está resuelto, porque no es que ahora el Ecuador genera más, no es que se han resuelto los problemas para satisfacer la demanda que año a año aumenta en el país. Entonces, todas estas cosas ahora el pueblo ecuatoriano tiene que pensar y tiene que ver que tiene la responsabilidad en sus manos. Y el único binomio que tiene posibilidad efectivamente de enfrentar al candidato de Carondelet es la Revolución Ciudadana, Luisa González, Diego Borja y el equipo de las listas 5 para asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, para el Parlamento andino. Somos un equipo y pensamos que en este momento, a partir de este equipo, hay que sumar voluntades, hay que ir articulando con distintos actores para juntos poder enfrentar los grandes problemas que tiene el país. 18 horas con 53 minutos, estamos dialogando con el doctor Virgilio Hernández, quien es candidato por las listas RC5 al Parlamento andino. Estimado Virgilio, ¿qué hace diferente a la elección anterior a esta, en la que nuevamente Luisa González estará participando hacia Carondelet? Mire, en la elección anterior también había varios candidatos, pero había expectativa, ¿sí? Incluso la población ecuatoriana dijo, a ver, optemos por alguien que no es que no había intervenido en política, porque él ya había sido asambleísta, pero alguien que se presentaba como nuevo, como la renovación. Pero en este momento, yo creo que a pesar de que existen también 16 candidatos, a pesar de que existen 16 candidaturas, yo creo que efectivamente la elección, el pueblo ecuatoriano va a definir entre dos candidaturas, entre el candidato de Carondelet y el candidato de la Revolución Ciudadana, la candidata de la Revolución Ciudadana, en este caso Luisa González. ¿Qué le hace diferente a Luisa? Yo le veo, y ustedes creo que todos podemos ver, una Luisa que tiene ahora mucha mayor madurez, una Luisa que sabe que en este momento hay que derrotar a quienes han llevado al desastre nacional a este país, pero luego hay que generar un gran proceso de unidad. Hay que generar un gran proceso de unidad para reactivar la producción, para reactivar la economía. Hay que generar un gran proceso de unidad para poder enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia. Hay que generar un gran proceso de unidad para poder ir resolviendo los problemas del Ecuador, para poder generar como prioridades del Estado, no solo del gobierno. Hay que ponernos de acuerdo y generar como prioridades del Estado la salud, la educación, la posibilidad de fortalecer el acceso a universidades de jóvenes, crear otras oportunidades. Esto tiene que ser lo central. Y entonces veo que Luisa tiene algo fundamental que no tiene el presidente Noboa. El presidente Noboa sí, pelea con todos. Él cree que esa es la forma de gobernar, dividiendo cada vez más a los ecuatorianos. En cambio, Luisa tiene la posibilidad de unir, de generar esta gran capacidad de unir. Y en este momento, gobernar el Ecuador es unir también al Ecuador, unir para poder enfrentar a los que les llevaron a esta situación de crisis, pero unir también al país para poder ir resolviendo los grandes problemas del Ecuador. Eso veo en Luisa, veo la paz, la serenidad, pero al mismo tiempo el temple, la fortaleza, la decisión. Es una mujer que ha tenido que enfrentar muchas vicisitudes, incluso en su vida personal, y eso hace que sea una mujer con mucha entereza y además con gran capacidad de diálogo para poder escoger a un vicepresidente que en un momento fue crítico a nosotros, pero que es un experto en economía y que puede ayudar en este momento a resolver los problemas del país. En la misma provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño no necesariamente viene de nuestras filas, no es que ella viene o ha sido una militante histórica nuestra, pero es una mujer consecuente, coherente, una mujer con principios y con ideas muy claras, y por eso representa ahora también a
en este proceso de unidad, de ir construyendo la unidad a la provincia de Bolívar. Es decir, hay que tener capacidad para unir, hay que tener capacidad para articular, y esa serenidad, esa entereza, pero al mismo tiempo esa firmeza para poder liderar el Ecuador es lo que ahora uno puede ver en Luisa González. Liderar no es romper la Constitución, liderar no es romper la ley, liderar no es aparecer en el gimnasio, ¿no? Y para hacernos acciones de fuerza, no. Liderar es sobre todo tener la sabiduría para poder llevar al Ecuador a un momento en el que pueda revivir este país de la profunda situación de crisis que en este momento atravesamos, que en este momento vivimos. ¿Cómo hacer, Virgilio? Según la CELAC dice que hay dos fenómenos. El uno, hay mucha gente indecisa y otro que también al último piensa por quién dar el voto. ¿Cómo hacer en ese sentido? Este fenómeno no solamente es en esta ocasión, sino en varias ocasiones que se ha presentado. ¿Cómo llegar a esas personas indecisas, esas personas que por A o B circunstancias no deciden aún por quién votar? Vea, yo lo que diría es que para las personas que todavía no saben por quién votar, yo les daría algunas reflexiones. Primero, diría, saquemos como algunas lecciones de lo que el Ecuador ha tenido que vivir en este último tiempo. Entonces, si nosotros sacamos de esas lecciones, la primera lección que vamos a ver es a dónde nos ha llevado votar con odio. Fíjese, nos dijeron, no importa por quién hay que votar, pero que no ganen los correístas. Bueno, que no ganen los correístas, y eligieron a Guillermo Lasso. ¿Qué pasó con Guillermo Lasso? Que no se olvide usted que decía, aunque se sacrifique la economía, pero no hay que permitir que regresen los correístas. Bueno, llevaron a una situación de crisis profunda el país. Luego, nuevamente, muerte cruzada, nueva posibilidad de elecciones para que decida el pueblo ecuatoriano, nuevamente el discurso, que no regresen los correístas. Se inventaron de todo, eso sí, para evitar el triunfo del correísmo, de la revolución ciudadana, se inventaron de todo. Vean cuál es la situación, se han profundizado los problemas. Entonces, creo yo, y les digo a quienes nos escuchan, que aquellos que creen que hay que votar por cualquiera, menos por la revolución ciudadana, ya la experiencia nos ha demostrado que nos hemos equivocado, ¿sí? No es bueno votar con odio, porque la situación puede empeorar aún más puede empeorar. Y la segunda cosa, que yo creo que también debe llevarles a pensar a las personas que aún están pensando su voto, es que es un mal matrimonio que quienes ya tienen el poder económico también tengan el poder político. Ese es un mal matrimonio. Ese es un matrimonio por conveniencia. Y los matrimonios por conveniencia, como falta lo fundamental, como falta el amor, ¿sí? No son buenos matrimonios. ¿Sí? Pueden tener la apariencia de buenos, pero no son buenos. Y este es un caso. Cuando quienes tienen el poder económico buscan el poder político, ese es un mal matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque finalmente lo único que les interesa son los business, son los negocios, asegurar los negocios para la tía, para la familia, para el pequeño grupo, y no pensar en los grandes problemas del pueblo ecuatoriano. Eso creo yo que es lo que tienen que pensar las personas que todavía no han decidido su voto, y al mismo tiempo ahora reflexionar que aunque hay muchas opciones, hay una sola opción de cambio real frente al candidato de Carondelet. Una sola opción de cambio real. Y esa opción que tiene posibilidades reales de ganar, en primera o segunda vuelta, es Luisa González y Diego Borja. Y por ello yo les invito a que puedan escucharlo, que dejemos el odio, dejemos esta idea de que no vamos a escuchar a los de la Revolución Ciudadana, al correísmo. No, escuchemos lo que está diciendo Luisa González, escuchemos los planteamientos de Luisa González, escuchemos los planteamientos de Diego Borja, escuchemos los planteamientos de personas como Mireya Pazmiño, escuchemos lo que esas personas están diciendo y después decidamos. Eso es lo que les pido, que no se dejen llevar los jóvenes o las personas que aún están indecisas por el TikTok, porque el TikTok nos puede parecer gracioso, porque el TikTok a veces nos hace reír, a veces nos mata de las iras, pero el problema es que esos jóvenes que pueden reírse con el TikTok o que pueden mirar y comentar sobre los tatuajes o no
del presidente, esos mismos jóvenes después tienen que salir de la casa, tienen que ir a ver si es que hay un cupo en las universidades y no encuentran, tienen que ver si es que encuentran opciones de trabajo y no hay. Esos mismos jóvenes buscan opciones para emprender y se encuentran con que hay extorsiones, con que hay vacunas. Fíjese que hemos llegado a un punto en que el 54% de los jóvenes, es decir, más de la mitad, quiere irse del país. Fíjese, ¿cómo estará el Ecuador? No tenemos futuro, nos han acabado oportunidad de futuro, que el máximo sueño de nuestros jóvenes es irse. Qué triste, qué doloroso. El máximo sueño de la mayoría de nuestros jóvenes es irse del país. ¿Sí? Si tendrían oportunidad de irse, se irían del Ecuador. Fíjese lo duro, lo doloroso a lo que hemos llegado. ¿Sí? Qué terrible. Esta es la situación a la que nos han empujado, a la que nos han llevado. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Y el único binomio que tiene posibilidad de derrotar al candidato de Carondelet, al candidato que tiene su central de campaña en Carondelet, es Luisa González y Diego Borja. Muy bien, ha sido con nosotros el doctor Virgilio Hernández, analista político y candidato por la RC5 al Parlamento Andino. Estimado Virgilio, muchas gracias. Esperamos que en este espacio tengamos más oportunidad para conversar con usted y por supuesto 30 minutos nos queda muy corto. Un fuerte abrazo. Siempre atento, muchas gracias y un abrazo. Salimos entonces a la pausa. Al volver estará ya con nosotros el ingeniero Fernando García, candidato a asambleísta por las listas